En esta séptima sesión vamos a analizar el marco legal de la seguridad de la información. Todas las normas, marcos regulatorios, leyes, etcétera, es importantísimo conocerlas, implementarlas para poder realizar una adecuada gestión de la seguridad de la información. Hablamos de la cláusula A18, que es cumplimiento del ISO 27001. Tenemos que enmarcar todas las leyes, normas, etcétera, que rigen en los países para poder realizar el cumplimiento justamente de este marco normativo. Vamos a analizar brevemente la realidad acá en el Estado peruano, relacionado a lo que son leyes y marco normativo y regulatorio relacionado a lo que es seguridad de la información. De esta manera tendríamos que buscar normas o regulaciones análogas dentro de los países en los cuales ustedes implementarían el sistema de gestión de seguridad de la información. Muy bien, arrancamos con la resolución ministerial número 004 del año 2016 de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde aprueban el uso obligatorio de la norma técnica peruana NTP ISO IS 27001 en su versión 2014, tecnologías de la información, técnicas de seguridad, sistema de gestión de seguridad de la información, el punto de requisitos. Esto vendría a ser el análogo del ISO 27001 en su versión 2013. Artículo 1 de la aprobación. Apruébese el uso obligatorio de la norma técnica peruana NTP ISO IS 27001-2014, tecnologías de la información, etcétera, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. ¿Qué significa ello? Que según indica esta resolución ministerial, todas las entidades gubernamentales del Perú tienen la obligación de implementar esta norma técnica peruana. Publicación, la norma técnica peruana NTP ISO IS 27001 será publicada en el portal de la Presidencia del Consejo de Ministros y en el portal de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, ONGI, el mismo día de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano. Estamos hablando de inicios de este año. De la implementación, las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática tendrán un plazo de 2 años para la implementación y adecuación de la presente norma. Dichas entidades públicas tendrán un plazo de 60 días contados a partir de la fecha de publicación de la presente norma para la publicación del cronograma de implementación y adecuación del sistema de gestión de seguridad de la información. Nótense que ya hay algunos requisitos de cumplimiento referente a plazos y fechas. Esto se debe de implementar porque es un requisito legal, un requisito normativo dentro de acá el Estado peruano. La ONGI brindará asistencia técnica a las entidades que lo requieran. Las entidades públicas que a la fecha cuenten con la certificación ISO 27001 están exoneradas del presente proceso de implementación. Suele suceder que algunas entidades cumplen con la certificación en ISO 27001, entonces obviarían esta parte de la norma. Artículo 4 de la certificación de la norma. En este punto, a grandes rasgos, indica que la certificación vendría a ser un paso final, pero no es un paso obligatorio, no es un paso de cumplimiento. Vendría a ser un punto opcional en todo el proceso de la implementación de esta norma técnica peruana. Del Comité de Gestión de Seguridad de la Información, cada entidad designará un Comité de Gestión de Seguridad de la Información conformado por el titular de la entidad, eh, la parte máxima de gobierno dentro de una entidad pública, el responsable de la administración o quien haga de sus veces. La parte de administración también es importante porque hay muchos controles relacionados a seguridad física, recursos humanos, etc. El responsable de planificación, el responsable del área de informática y el responsable del área legal o quien haga de sus veces y obviamente el oficial de seguridad de la información. Las funciones del Comité de Gestión de Seguridad de la Información serán establecidas por cada entidad definiéndose o tomando en consideración el artículo primero de la resolución ministerial. Esta resolución ministerial es de obligado cumplimiento, entonces entra o ingresa dentro de la bolsa de la parte de cumplimiento. Cuando los auditores o cuando un auditor evalúe el sistema de gestión de seguridad de la información, va a solicitar la implementación de esta resolución ministerial siempre y cuando sea una entidad pública o una entidad del Estado.
Muy bien, tenemos la ley número 30096 o su modificatoria 30170, que es la ley de delitos informáticos establecidos acá en Perú. Finalidad: prevenir y sancionar las conductas ilícitas que afecten los sistemas y datos informáticos y otros bienes jurídicos de relevancia penal, cometidas mediante la utilización de tecnologías de la información o de la comunicación, con la finalidad de garantizar la lucha eficaz contra la ciberdelincuencia. También esta ley se tiene que implementar porque pertenece al marco normativo y legal de la seguridad de la información en el Perú. Artículo 2. Acceso ilícito. El que deliberada e ilegítimamente accede a todo o en parte de un sistema informático, siempre que se realice con vulneración de medidas de seguridad establecidas para impedirlo, tendrá una pena de 1 a 4 años y con 30 a 90 días multa. Y a la vez será reprimido para la misma pena el que accede a un sistema informático excediendo lo autorizado. Si yo, por ejemplo, tengo acceso solo a un módulo y yo, utilizando técnicas de escalamiento de privilegios, accedo al módulo 1 y al módulo 2, obviamente estaría sancionado según lo que indica este artículo. Artículo 3. Atentado a la integridad de datos informáticos. El que deliberada e ilegítimamente daña, introduce, borra, deteriora, altera, suprime o hace inaccesible datos informáticos tendrá una pena de 3 a 6 años y con 80 a 120 días multa. Esto establecido según la Ley de Delitos Informáticos. Artículo 4. Atentado a la integridad de sistemas informáticos. El que deliberada e ilegítimamente inutiliza total o parcialmente un sistema informático, impide el acceso a este, entorpece o imposibilita su funcionamiento o la prestación de sus servicios, será reprimido con una pena de 3 a 6 años y con 80 a 120 días multa. Artículo 5. Proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos. El que a través de Internet u otro medio análogo contacta con un menor de 14 años para solicitar u obtener de él material pornográfico o para llevar a cabo actividades sexuales con él, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años de pena de la libertad. Este artículo 5 habla sobre dos puntos: menores de 14 años y niños que, en este caso, cuando la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años de edad y medio engaño, la pena será no menor de 3 a 6 años, ¿no? E inhabilitación, conforme a los numerales 1, 2 y 3 y cuarto del artículo 36 del Código Penal, ¿no? Este artículo 5 divide en dos segmentos: niños menores de 14 años y niños que van de 14 hasta menores de 18 años. Artículo 6. Tráfico ilegal de datos. El que crea, ingresa o utiliza indebidamente una base de datos sobre una persona natural o jurídica, identificada o identificable, esto es punto referencial y básico de lo que son datos personales, para comercializar, traficar, vender, promover, favorecer o facilitar información relativa a cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera u otro de naturaleza análoga, cuando o no, creando o no perjuicio, será reprimido con una pena de 3 a 5 años. Artículo 7. Interceptación de datos informáticos. Básicamente, cuando nosotros capturamos información que esté fluyendo dentro de la red, tendrá una pena de 3 a 6 años, pero cuando el delito recaiga sobre la información clasificada como secreta para el Estado peruano, reservada o confidencial de conformidad a la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la pena privativa de libertad será de 5 a 8 años. Y cuando el delito comprometa la defensa, seguridad o soberanía nacional, será con una pena de 8 a 10 años. Artículo 8. Fraude informático. El que deliberada e ilegítimamente procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de un tercero mediante el diseño, introducción, alteración, borrado, supresión, clonación de datos informáticos o cualquier interferencia o manipulación en el funcionamiento de un sistema informático, será reprimido
con una pena de 3 a 8 años y 60 hasta 120 días multa. Cuando se afecte el patrimonio del Estado destinado a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será de 5 a 10 años y 80 a 140 días multa. Artículo 9. Suplantación de identidad. El que, mediante la tecnología de la información o de la comunicación, suplanta la identidad de una persona natural o jurídica, siempre que de dicha conducta resulte algún perjuicio material o moral, será reprimido con penas de 3 a 5 años. Artículo 10. Abuso de mecanismos y dispositivos informáticos. El que deliberada e ilegítimamente fabrica, diseña, desarrolla, vende, facilita, distribuye, importa u obtiene para su utilización uno o más mecanismos, programas informáticos, dispositivos, contraseñas, códigos de acceso o cualquier otro dato informático específicamente diseñados para la comisión de los delitos provistos en la presente ley, o el que ofrece o presta servicios que contribuya a este propósito, será reprimido con una pena de 1 a 4 años y de 30 a 90 días multa. Muy bien, esto es lo relacionado a lo que es la ley de delitos informáticos, pero también tenemos en el Estado peruano la ley 29733, la ley de protección de datos personales, también un punto importante dentro de los requisitos legales y obviamente relacionado a lo que es cumplimiento normativo. La ley de protección de datos personales no es propio de acá de Perú, no es propio de América Latina, sino es una corriente que vemos a nivel del mundo, donde uno de los países más antiguos en implementar protección de datos personales es España, por ejemplo, que data desde el año 99. Acá en América Latina también es una corriente bastante fuerte la implementación de este tipo de normatividad, donde se habla de protección de datos personales, donde se habla de privacidad, etcétera, ¿no? Varios países dentro de la región ya cuentan con marcos normativos relacionados a lo que es privacidad y protección de datos personales. Muy bien, acá en Perú, la ley de protección de datos personales, la ley 29733, fue aprobada el 3 de julio del año 2011. Acá en Perú, según el marco normativo, las leyes no se pueden aplicar si es que no se implementa o no se crea algún tipo de reglamento. El reglamento de esta ley se aprobó mediante Decreto Supremo 03 del año 2013, dictado por el Ministerio de Justicia, el 22 de marzo del año 2013, que indicaba este reglamento. Y ese es el punto de vigencia. La vigencia entraba a partir del día 8 de mayo del 2013 e indicaba que había un límite de implementación. El plazo máximo de implementación finalizaba el 8 de mayo del año 2015. ¿Qué significa? Que todas las empresas, ya sean públicas o privadas o personas naturales, que no implementen la ley de protección de datos personales, van a tener algún tipo de sanción por incumplimiento de esta ley. Muy bien, pero ¿qué cosa es un dato personal? Según la ley, la definición es cualquier tipo de información que permite identificar a una persona o que permite o hace identificable también. Es aquella información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a las personas. Obviamente que esta ley aplica a protección de datos de personas naturales, no de jurídicas. Otro tipo concerniente a las personas naturales que las implica o las hace identificables a través de medios que puedan ser razonablemente utilizados. Ejemplos de datos personales: tenemos dirección de domicilio, tenemos placa de vehículos, tenemos huellas digitales, tenemos datos relacionados a lo que es religión, número de teléfono, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico, convicciones políticas, afiliación sindical, nombres y apellidos, ADN, fotos y datos de salud. Todo ello vendría a ser los temas o los ámbitos relacionados a lo que son datos personales. Pero también esta ley habla sobre datos sensibles. Los datos sensibles son los datos biométricos que por sí mismos pueden identificar al titular. Información relacionada a la salud o a la vida sexual. Ingresos económicos también están definidos como datos sensibles. Datos referidos al origen racial y étnico.
opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical, etc. Todo ello enmarca algún tipo de datos o conjunto de datos que tienen un nivel de criticidad un poco más elevado y obviamente su resguardo tiene que ser un poco más restrictivo. ¿Qué es un banco de datos personal? Un banco de datos personal no es más que el conjunto organizado de datos personales, automatizado no, que quiere decir que yo puedo tener datos personales almacenados en físico, no en digital, independientemente del soporte, sea físico, magnético, digital, óptico u otros que se creen, cualquiera fuere la forma o modalidad de su creación, formación, almacenamiento, organización y acceso. Algunos factores que indica la norma. Tenemos el encargado del banco de datos personales, no es más que la persona que manipula y tiene acceso a estos datos. Tenemos el titular de los datos personales, la persona natural que cede sus datos personales para que una entidad realice un tratamiento específico. Y el titular del banco de datos personales no es más que el titular de la entidad, el gerente general, el presidente, etcétera, en el cual se recae todas las funciones legales para la conservación y obviamente el titularato de los bancos de datos. Flujo transfronterizo de datos personales. Este punto habla que puede suceder algunas situaciones en las cuales los bancos de datos personales excedan o sean almacenados fuera del territorio nacional. Allí se tiene que cumplir algún tipo de lineamientos, como por ejemplo que el país en el cual se almacenan los bancos de datos personales como mínimo tenga una ley de protección de datos personales análogo al país de origen. Si en caso este país de destino donde se almacenan los bancos de datos personales no tenga algún tipo de ley o marco normativo relacionado a protección de datos personales, será bajo la responsabilidad del titular del banco de datos personales almacenar o alojar este banco de datos personales fuera del territorio nacional en el país que tal vez no contemple algún tipo de normatividad relacionada a protección de datos personales. Derechos ARCO, los derechos que se debe cumplir en cualquier entidad que implemente la ley de protección de datos personales. Los derechos ARCO son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El derecho de acceso es que toda persona tiene derecho a obtener información sobre sí mismo, sea objeto de tratamiento en banco de datos de administración pública o privada. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona puede solicitar acceso a sus propios datos personales, porque obviamente es el titular de los datos personales. Rectificación es el derecho del titular de datos personales que se modifiquen los datos que resulten ser parcial o totalmente inexactos, incompletos, erróneos o falsos. Yo, por ejemplo, uno de las cosas que siempre padezco es que mi nombre lo escriben mal. Entonces, yo debería poseer un acceso para poder rectificar los datos cuando sean registrados por el titular del banco de datos personales o la empresa que yo se da el privilegio de tratamiento de mis datos personales. El derecho de cancelación es la supresión o cancelación de sus datos personales de un banco de datos personales cuando estos hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hayan sido recopilados. Yo, por ejemplo, puedo ser un cliente de un banco X y solicito la anulación de mi tarjeta de crédito. Una vez que yo rompo el vínculo con la entidad, puedo solicitar también que se eliminen mis datos personales para que, por ejemplo, no me envíen publicidad relacionado a nuevos productos o servicios que pueda brindar la entidad financiera. El derecho de oposición es toda persona tiene derecho, tiene la posibilidad de oponerse que por un motivo legítimo y fundado, referido a una situación personal concreta, a figurar en un banco de datos o al tratamiento de sus datos personales, siempre que por una ley no se disponga lo contrario. Yo también debería de tener el derecho de poder oponerme a que compartan mis datos, etcétera, siempre que esta oposición esté debidamente justificada y que no sea esta necesidad no esté contrapuesta a algún tipo de ley o marco normativo dentro del Estado. También indica un registro nacional de protección de datos personales. Eso es un requisito indispensable y básico porque todas las entidades deben de registrar su banco de datos personales ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales adscrita al Ministerio de Justicia.
Infracciones y sanciones administrativas también a tomar en cuenta, porque o algún tipo de incumplimiento de las cláusulas o de los artículos dentro de esta ley conllevan algún tipo de sanción. Sanciones administrativas que obviamente también están sancionados en cuestiones monetarias. También muy relevante poder tomarlas en cuenta. Y aparte del marco normativo que nosotros acabamos de revisar, existen otras leyes, otras regulaciones relacionadas a lo que es derecho de autor, que también es importante revisarlo. También tenemos temas relacionados a lo que es legalidad de software, también importantísimo tomarlos en cuenta. Hay temas relacionados a también partes laborales, a derecho de trabajo, también temas relacionados a lo que es cumplimiento de disposiciones relacionadas a planes operativos, planes estratégicos, informes que se tienen que elevar al Estado, a la Presidencia del Consejo de Ministros, a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático. Nosotros en cada uno de los países en el cual residimos y que necesitamos implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, tendríamos la obligación de revisar todas las leyes, todas las normas, etcétera, al cual estamos sujetos, la empresa en la cual queremos implementar el SGSI, para su debida implementación, porque según lo que indica la norma, el ISO 27001, en la cláusula A.18 de cumplimiento, debemos de implementar todos los marcos regulatorios, normativos y legales para justamente tener cumplimiento en lo que es el sistema de gestión de seguridad de la información, porque obviamente en el proceso de auditoría lo que generalmente se revisan es cuando se auditan la cláusula A18 es justamente lo que es la implementación de todos los marcos normativos y regulatorios y legales, obviamente. Muy bien, esto ha sido todo por la sesión de hoy y nos estaremos viendo en la próxima sesión del curso de implementación de un sistema de gestión de seguridad en la información bajo la norma ISO IS 27001 en su versión 2013. Muchas gracias.